Vigo, e acompáñame o doutor Benito Regueiro, catedrático de Microbioloxía da Universidade de Santiago e xefe de servicio de Microbioloxía da área sanitaria de Vigo. Bueno, o motivo de estar aquí hoxe con este sistema para nós novo de rolda de prensa en videoconferencia é compartir con todos vostedes un proxecto que se anunciou o pasado venres no Consello da Xunta. Na liña dese comunicado, dar os detalles correspondentes sobre unha técnica que se estamos empezando a facer na área sanitaria de Vigo, que é o chamado agrupamento ou pooling de mostras para facer PCR. Por suposto, temos aquí o autor Benito Regueiro que dará os detalles específicos da técnica. Eu só quería facer unha pequena introducción recoñecendo en primeiro lugar a aportación da Universidade de Vigo, a Escola de Enxeñeiros Industriais que nos falou deste tema, que eles tuveran coñecemento de outras experiencias. A verdade é que unha vez que o vimos con eles, o Servicio de Microbioloxía veu uno enseguida como unha opción moi boa, fixo as probas, en principio teóricas e despois prácticas oportunas para ver que efectivamente estas técnicas se podían facer e que a capacidade de aumentar a nosa capacidade, valga a redundancia, de facer máis probas de PCR podía aumentar moitísimo. Había dúbidas sobre cal era o número e iso estuvose traballando durante un par de semanas para chegar ao número que queremos ahora mesmo óptimo e despois co tempo veremos se hai que axustalo algo en positivo ou en negativo, pero dende logo temos un número óptimo para traballar e tamén configuramos un proxecto con recursos que teríamos que ter e como se podían acadar eses recursos, non? Tamén se fixo unha labor importante, neste caso coa Fundación Amancio Ortega, a que lle plantexamos esa posibilidade de ter ese equipamento, que a verdade é que foi moi rápido a súa resposta e afortunadamente en positivo. Despois de facer unha proba de concepto con equipamento similar ao que vamos a utilizar despois e confirmar os bons datos do primeiro estudio que se tuera feito, o comunicamos ao Servicio Galego de Saúde, por suposto, e neste caso o propio presidente da Xunta, que a semana pasada nos deu o visto bo para continuar con este proxecto. Ahora mismo estamos na fase de preparación do equipamento e axustando algúns temas da toma de mostras e nas vindeiras semanas estaremos en disposición de, con estas técnicas de agrupamento, efectivamente facer un número moi alto de probas de PCR e a nosa idea, como despois explicaremos con máis detalle, seguro, é centrala en certos colectivos onde podemos garantizar que o virus non está circulante, non circula. Estes colectivos fundamentalmente serán os traballadores sanitarios, os residentes e traballadores das residencias sociosanitarias, que, como vostedes saben, xa estuvemos traballando con elas para facer ese primeiro barrido que se rematou o pasado mércores de residentes e traballadores de todas as residencias de Galicia, casi 20.000 residentes máis os traballadores testeados. Temos información moi detallada de todas elas e a nosa idea, como decía, era que foran o segundo colectivo. E un terceiro colectivo, moito máis aberto, moito máis xeral, que é o colectivo dos traballadores de distintos sectores, distintas empresas, no que tamén, con un proceso previo, poderíamos garantizar esa ausencia de virus. Así, a modo introductorio, sería un pouco o que eu quería comentar. Agradecer, por suposto, como se decía antes, a Universidade de Vigo esa primeira aportación que nos fixeron e a que van a seguir facéndonos, porque vamos a seguir traballando con eles neste proxecto. E, por suposto, o Servicio de Medicina Servicio de Microbioloxía, que dende o minuto 1 veo este proxecto como moi interesante e non só eso, sino que estuvo dedicando muitísimo esforzo para probar que iso que teóricamente podía funcionar, na práctica sí que funcionaba, e ser capaces de determinar exactamente os parámetros técnicos destes procesamentos. Traballo que estamos encantados de que cristalice nunha publicación científica que están tamén rematando, que seguramente onde hai que expresar os detalles para que outros compañeiros o podan reproducir,
pero, repito, isto foi un esforzo grande e un esforzo mantido non nun mes de vacacións ni un curso lectivo, senón traballando, como decíamos antes, facendo todas as PCRs que teñen feito neste hospital para a nosa área e para o resto de Galicia. Entón, co cal, digo que ese esforzo ten un doble recoñecemento se cabe porque non foron capaces de facelo ao mesmo tempo que manteñían a súa actividade ordinaria. Sin máis, paso entonces a palabra ao Dr. Benito Regueiro para dar un poquinho máis detalles técnicos sobre o proxecto. Buenos días. Desde el punto de vista analítico, el planteamiento que hemos llevado a cabo a lo largo de la evolución de la pandemia los últimos 2 meses y medio, ha sido en primer lugar la detección de brotes. La detección de brotes en población con síntomas, especialmente con la idea de poder cerrar lo que llamamos clústeres o cerrar el grupo de convivientes o contactos más próximos y con un objetivo doble, que es, por una parte, el cuidar de los pacientes más afectados y, en segundo lugar, el proteger los hospitales, que, como se ha visto, pueden colapsar en las fases iniciales de la pandemia. En Vigo hemos hecho hemos hecho más de 45.000 PCRs en este periodo de tiempo y las hemos dedicado la mitad aproximadamente a la contención precisamente de los brotes y al diagnóstico de los pacientes y la otra mitad al barrido de residencias de mayores y discapacitados y a la valoración de todo su personal y de todos sus residentes. De todo esto hemos extraído una experiencia útil y esta experiencia útil es para esta siguiente fase. En esta siguiente fase, un aspecto adicional al control de los posibles brotes dispersos que surjan, teniendo en cuenta que gracias a los estudios de prevalencia o de seroprevalencia que está llevando a cabo tanto el Sergas o la Consejería de Sanidad o el Gobierno autónomo como el Estado, el Ministerio, conocida la prevalencia, existe una posibilidad técnica y es el control de la circulación del virus en áreas que tengan valor estratégico, que, tal como ha dicho el gerente, entendemos que para esta situación son residencias donde hay una tasa de mortalidad especialmente elevada, hospitales donde hay siempre el riesgo de un posible colapso del sistema sanitario y, sobre todo, plantas y polígonos industriales donde están los recursos económicos del país. Entonces, la aproximación es efectivamente está basada en la posibilidad del agrupamiento de muestras de una manera absolutamente distinta a lo que es la aproximación habitual en este tipo de tecnologías. En lugar de utilizarlas para el diagnóstico de asintomáticos o para aumentar nuestra capacidad de realizar test, la idea es poder garantizar áreas estratégicas especialmente sensibles, como estas 3 citadas y otras, en donde la circulación sea prácticamente nula. El método se basa en un estudio combinado de la prevalencia, la sensibilidad y la especificidad existente en estas áreas y mediante técnicas de PCR que ya hemos utilizado, pero haciendo agrupamientos previos, poder alcanzar valores próximos a los de la población que está situada en estas áreas. En el caso de residencias serían cientos de personas, en el caso de hospitales miles de personas, en el caso de la industria serían decenas de miles de personas. Hemos probado distintas combinaciones y finalmente hemos generado una estrategia analítica basada en 3 algoritmos, es decir, que generamos pools, subpools ajustados para conseguir la máxima eficiencia en el método,
de forma que somos capaces de detectar simplemente cuando entra alguna persona con posibilidad de contagio en cualquiera de estas zonas, de manera que podemos en unas horas advertirla y seguir manteniendo en funcionamiento estas estructuras, tanto residencias como hospitales o como industrias. El método es un método que se ha probado en otras situaciones, aunque probablemente con una orientación muy diferente, pero que yo creo que en estas circunstancias tiene una especial utilidad. Y hemos comprobado que la sensibilidad del método es suficiente para garantizar el objetivo que nos hemos propuesto de conseguir que estas áreas queden libres de la circulación de virus o garantizamos eso mientras podamos ser capaces de hacer un análisis secuencial y cómodo de la situación. Los resultados serán próximamente publicados, pero pensamos que esta estrategia puede tener una enorme utilidad y garantizarnos una fase de desescalado mucho más controlada de lo que teníamos inicialmente previsto. Gracias.